en condiciones que teníamos el default con el Club de París y teníamos cerrado, y no se hablaba para nada, teníamos la ley aprobada, de reabrir la negociación, de reabrir un canje con los 20.000 millones de dólares de Holloway que quedaron afuera. Aún en esas condiciones, por las condiciones extraordinarias de robustez y fortaleza de la economía argentina, nuestro acceso al mercado internacional era más de lo que queríamos. Porque ustedes deben recordar que durante el 2005, 2006, las discusiones de política cambiaria y monetaria se centraron en cómo defendernos de la entrada de capitales. Y instrumentamos medidas para frenar la entrada de capitales y poder entonces facilitar el mantenimiento del tipo de cambio real competitivo simultáneo con un control de la expansión monetaria. O sea, esas eran condiciones que teníamos un poco más de un año atrás. Un poco más de un año atrás. Sí, gracias. Luces amarillas que había en este proceso. Bueno, estaba la aceleración de la inflación. La inflación tendió a acelerarse justamente desde el principio. Tuvimos 3% de inflación en el 2003, 6% de inflación en el 2004, 12% de inflación en el 2005 y 10% de inflación en el 2006, basada fundamentalmente en la caída de dos precios, la carne y la leche. Pero los precios, las componentes no agrícolas del índice de precio a consumidor y no de servicios cuyo precio está controlado, como los energéticos y transporte, etcétera, estaba creciendo hacia finales del 2006 alrededor del 13% anual. Esa era la inflación. Y entonces esto era motivo de preocupación ya desde el principio, porque la demanda que impulsó el rápido crecimiento, que a su vez dio posibilidad de crecimiento del empleo, los salarios reales y la mejora de la distribución del ingreso, era la demanda privada, que fue acompañada en los primeros 2 años hasta del gobierno del presidente Kirchner hasta 2005 por un aumento del superávit fiscal. Es decir, el superávit fiscal operó relativamente compensando la fuerte expansión de la demanda privada, pero esa demanda privada es la que gobernó la dinámica del proceso. Todavía preocupación porque entre los economistas ya en el 2005 estábamos discutiendo la necesidad de controlar la demanda agregada básicamente mediante la política fiscal para ver si podemos manejar el ritmo de crecimiento de la economía y evitar, por este lado, complementando la política de ingresos, la política de precio y salario, complementando el control de la inflación, o sea, usando política fiscal y monetaria para reforzar entonces la posibilidad de la política de ingresos de mantener controlar la demanda creada y vía controlar la demanda tener alguna capacidad regulatoria sobre el ritmo de crecimiento. Una economía no puede crecer al 20% al año. Si la demanda agregada crece más rápido, lógicamente hay presión sobre una gran cantidad de precios. Ahora, eso no pasó, de hecho, y una luz amarilla es que la política fiscal, a partir del 2005, en lugar de volcarse hacia la idea de mantener bajo control esta rápida expansión para poder mantenerla alta, pero que no se nos escapara, se hizo bastante expansiva y nos comimos alrededor de 3 puntos de superávit primario entre el 2005 y el 2007, que puede haber tenido todos los efectos distributivos y probablemente muchos aspectos positivos, la política de subsidios, etcétera, la política de aumento a las remuneraciones de los retirados, de los jubilados, pero que desde el punto de vista del funcionamiento del modelo agregado sumó demanda a una economía que venía expandiéndose muy rápidamente con presión inflacionaria. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos en una situación donde el modelo está desarmado. O sea, no hay una conducción consistente de la política macroeconómica como la que dio marco al crecimiento en el periodo 2002, 2003, 2007. El tipo de cambio se está apreciando, las importaciones están creciendo aceleradamente, tendiendo a amenazar el superávit comercial, que es uno de los pilares de nuestra posibilidad de sostener este crecimiento. En materia, bueno, no quiero ni mencionar, digamos, no quiero hacer una lista de elementos negativos, pero digamos que en lugar de recibir ingresos de capitales, estamos con una prima de riesgo por arriba de los 800 puntos básicos, extraordinaria, junto con Pakistán y Venezuela, digamos, constituimos un grupo extraordinario de países de baja credibilidad, no fundada en nuestra situación fiscal y externa. En los
en el segundo semestre del año pasado, y ahora se dolarizaron de nuevo las carteras de los argentinos por 18.000 millones de dólares, o sea, volvió a haber demanda de dólares en lugar de haber ingresos de capitales y demanda de pesos. La economía se está desacelerando y el empleo ha dejado de crecer. La última encuesta, el segundo trimestre de este año de la encuesta de hogares, que esas son cifras creíbles por ahora, da una tasa de empleo estable, o sea, no ha crecido, pese a que los datos siguen que sí se estaba creciendo en este periodo. El eje de este problema, de la pérdida de conducción de la política macroeconómica, es la inflación. Nos estamos con una inflación de alrededor del 24% al año, no sabemos con precisión, puede ser 22, puede ser 26, y esta inflación no es reconocida por la política económica. Por lo tanto, ni la política cambiaria, ni la política fiscal, ni la política monetaria, ni la política de tasa de interés se ordena en función de una tasa de inflación. Ya termino, me faltan 2 minutos, me sobra para decirlo. No se ordenan en función de un modelo consistente como el que teníamos en el pasado, sino que sea, como he dicho en algunos artículos, sea desgajado. En la medida que no hay una conducción que da consistencia al modelo, el Banco Central por un lado, la cuestión fiscal por otro, etcétera, y centralmente la política cambiaria, caminan en direcciones que le da cada una de las instituciones que tienen responsabilidad sobre esas áreas, sin que exista ese modelo consistente que le daba el potencial de crecimiento al esquema. ¿Puede esto arreglarse? Por supuesto. Estamos a tiempo de arreglarlo. Estamos a tiempo porque tenemos una situación fiscal que lo permitiría, porque pese a las malas noticias del mercado internacional, aún estamos con precios internacionales altos, y si recuperamos una política del tipo del modelo que nos supo llevar al éxito que permitió presentar a Argentina como caso modelo de política de desarrollo pro empleo exitosa, podemos recuperar las tendencias que abandonamos. Pero para esto es imprescindible, por ejemplo, para poder actualizar la política cambiaria, no se puede hacer fuera de un marco de política antiinflacionaria. Es necesario que haya una reformulación del modelo, que tome como eje la política antiinflacionaria, y tomando como eje la política antiinflacionaria, reformule la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria en función de estas metas que tenemos que darnos para bajar efectivamente la inflación. Por ejemplo, el gobierno, liderando la formación de expectativas, la negociación salarial, las decisiones de precio del sector privado, debería proponerle al país, por ejemplo, una meta de 15% de inflación para el año que viene, que sería una meta de alrededor de 10 puntos menos de la que tenemos ahora, y proponer al país pensar que para adelante tenemos una inflación de 15, no una inflación de 25 en los ajustes salariales, en los ajustes de alquileres, en los ajustes de los precios de muchos servicios privados. Para esto, claro, hay una dificultad. El gobierno debe reconocer que tenemos esa inflación. Porque si las cifras que se publican dicen que nuestra inflación es 10, mal puede el gobierno proponerle a la sociedad una inflación del 15 como meta. Esa es una dificultad difícil de superar sin arreglar el problema con lo que se ha dado a llamar el problema del INDEC, el problema de la credibilidad del INDEC. El problema de la credibilidad del INDEC es que ni el propio gobierno cree las cifras que el INDEC publica. Entonces, eso es malo de por sí, obviamente, porque la Oficina de Estadística es como el servicio de bomberos, es un servicio público que es dedicado así como los bomberos a apagar incendios sin preguntarle de quién es el inmueble, a proveer información objetiva en forma gratuita a todo quien la solicita y la quiera leer. O sea, es un servicio público. Entonces, recuperar ese servicio público. Pero aparte del deber normal, digamos, que debe cumplir ese servicio, la principal víctima de este problema es el propio gobierno, porque le crea una imposibilidad de poner la política sobre sus pies, de poner la política en función de los verdaderos problemas que tiene la economía y encararlo y llevar el liderazgo de una política antiinflacionaria y un reordenamiento del modelo macroeconómico que nos permitió esos éxitos en los años anteriores y que requiere ser reformulado. Pero, como le digo, para ser reformulado tiene que partir de organizarse alrededor del eje de una política antiinflacionaria. Gracias.